Vamos a saludar mejor al magistrado Eduardo Farías Gasca para que nos pues abra el panorama si esto se llega a fraguar, a concretar, que es la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia y no sé si los magistrados y los jueces puedan revisar lo que se considera un principio de cosa juzgada que es universal. A ver si nos puede ampliar, magistrado. Gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Esto es universal? ¿Estos principios de cosas juzgadas? ¿Y qué significa para los que no estamos muy doctos en el asunto? Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Mira, el principio de cosa juzgada implica certeza y seguridad jurídica. Este principio implica que si algo ya fue juzgado, ya fue determinado, no se puede reabrir por seguridad jurídica. O sea, imaginemos que a alguien se le llevó un juicio, se concluyó y posteriormente ya se llegó a la última resolución y posteriormente se quiere volver a discutir, pues eso no podría ser posible. Ya se me adjudicó una casa, ya se determinó que yo soy dueño de esa casa, ya por sentencia última. Entonces eso es el principio de cosa juzgada. El principio de cosa juzgada implica que cuando un procedimiento se ha seguido con todas sus formalidades, lo ahí resuelto ya es inmutable, no se puede cambiar ni se puede volver a discutir. Tan sencillo sería como, demando por un carro, pierdo, pues te vuelvo a demandar otra vez por el mismo carro. No, ya no se puede, se opone la excepción de cosa juzgada, ya se juzgó, ya se determinó que el carro es mío y no se puede volver a discutir. Ese es el principio de cosa juzgada. Ahora, esto podría ser posible porque práctico no va a ser. O sea, imagínense que una empresa que te hayan dictaminado o sentenciado al pago de algo, hay que devolver ese dinero si es que la revisión resulta que no fue culpable y así, no sé, podemos ir al infinito en cosas así. ¿Esto trae una intención o por qué cree que pues se dejó así como que pues una idea ahí suelta? Y dicen que fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, y que se le encargó a Lenia Batres como la encargada de presentar la moción, ¿no? Sí, bueno, yo no tengo conocimiento realmente de ninguna cuestión en ese sentido. Desconozco si hubiera alguna propuesta específica. No creo realmente que pueda ser así, pues sería contra los principios generales de derecho. Hoy en la mañana vi una noticia en relación a algún asunto que hace algún tiempo se falló o se resolvió con un voto de calidad de un ministro, me parece que fue en la segunda sala. Cuando eso sucedió, se señalaba que no debía haberlo resuelto con voto de calidad, sino que debía haberse integrado otro ministro. Pero bueno, el asunto se resolvió. Aquí hay una cuestión muy interesante. El derecho pues siempre está en construcción y es algo que sí no podemos dejar de tomar en cuenta, es la nulidad de los actos no ajustados a derecho. Cuando hablamos de cosa juzgada es porque un procedimiento se sigue con todas las formalidades esenciales. Puede haber una nulidad de ciertos actos, porque un acto fraudulento no podría subsistir. Esa es otra de las cuestiones que existen en el derecho. Entonces, yo no estoy señalando que por ahí vaya esa propuesta en nada, sino estoy señalando únicamente que la cosa juzgada tiene ciertos aspectos, pero también existe la figura de la nulidad. Y no sé si por ahí esa figura se está explorando. Finalmente es una ciencia el derecho, ¿no? Lo que se ha publicado, según tengo aquí en mis manos, dicen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumenta que la revisión de casos con cosa juzgada se justifica para privilegiar la justicia constitucional y corregir errores graves o injusticias evidentes, en ejercicio de su función como garante supremo del orden jurídico y derechos humanos, siempre dentro de límites estrictos y excepcionales que eviten la inseguridad jurídica generalizada. Como que suena un poquito contradictorio, ¿no? Sí, pues tendríamos que analizar y leer cuáles son esos límites, cuáles son esas justificaciones. Insisto, el derecho es una ciencia en la que se argumenta con ciertas herramientas argumentativas
y pues tendríamos que leer en qué argumentos se sustentan para poder, en dado caso, derribar este principio o hacerle excepciones a ese principio, ¿no? Si es que así se llegara a sostener. Eduardo. Sí, adelante. Gracias. Perdón. Lo que platicábamos. Hay dos Eduardos, perdón. Sí, gracias. Pues obviamente es muy ilustrativo lo que menciona el magistrado respecto de estos principios, porque bueno, la idea es que justo el orden jurídico mexicano, además de que estamos ya pasando por un tema muy complejo de la reforma judicial, su implementación, este tema que mencionaba en el anterior bloque, en donde las personas que se han estado integrando a la judicatura no necesariamente tienen las tablas suficientes para ello, y lamentablemente tenemos a jueces y a jueces que no tienen esa preparación técnica y que de alguna manera estamos viendo ahora en los fallos, en las sentencias, en los procesos mismos, pues una cuestión muy lamentable de una falta de preparación, una técnica jurídica, que ¿qué va a suceder? Que va a llegar a una apelación. Pero el tema de la apelación, que lo van a resolver magistrados que también están en situaciones similares, ¿no? Entonces, es complicado para los justiciables, para lo que representa para un México que está queriendo tomar un camino correcto, pero con tantos bemoles en un poder judicial que, como decía Javier en el anterior bloque, debe ser el menos político de todos los bloques y que ahora han estado muy activos simplemente porque la identificación política de este bloque de mayoría está empujando a tomar decisiones. Ya vimos también, además de esta cuestión que lo anticipó el ministro presidente Hugo Aguilar, la cuestión del presupuesto está bajando considerablemente. Si de por sí el presupuesto no alcanzaba para una serie de cosas como capacitación, para en fin, todo lo que necesitamos de infraestructura, ahora hay una merma en ese presupuesto que se le está dando a gasto social y una ministra Batres celebrando que haya esta reducción del presupuesto que no augura mucho éxito. Además de que ella está promoviendo las reformas para poder enfrentar sentencias, según ella, viciadas, pero ella no es la idea. La idea es de Hugo Aguilar, según tenemos entendido. Pero bueno, ¿cuáles serían las consecuencias que acaba de mencionar Eduardo Tapia, el licenciado Eduardo Farías Casca? Perdón, la pregunta para quién va y no le... Para el magistrado, para usted, en cuanto a que esto, ¿qué viabilidad podría tener? Aunque sean uno o dos casos, o que sean muy selectos, o que tengan condiciones, esto podría tener un desequilibrio y una merma importante en la certeza jurídica y obviamente impactaría la inversión, como ya lo está haciendo las reformas judiciales, ¿no? Bueno, primero tendríamos necesariamente que analizar cuáles son esos argumentos que se llegaran a establecer como justificativos de casos excepcionales, si así fuera. Después tendríamos que ver si el Pleno lo avala, el Pleno de la Suprema Corte. Una vez viendo esos límites, porque supongo que al ser hablarse probablemente de casos de excepción o de limitaciones este principio, pues tendría que hablarse de ciertos lineamientos o ciertos requisitos si es que llegara a prosperar. Pero mientras no se conozca esa argumentación, pues no podríamos hablar de qué impactos puede tener, porque todo va a depender de esa argumentación que se haga y de esos límites que se lleguen a establecer. Obviamente sería algo novedoso, sí, algo que es sujeto de... Pero no hay antecedentes a nivel mundial, ¿sí? No, el único antecedente de lo que estoy hablando es las nulidades, o sea, precisamente las nulidades, algo que ya se consideró juzgado, pero que puede decretarse nulo por ciertos aspectos y entonces al estar viciado de origen, esa aparente cosa juzgada no lo era. Eso es el antecedente que tenemos dentro de la ciencia del derecho, ¿sí? Incluso la Corte acaba de sacar, la Corte saliente emitió una jurisprudencia en la que determinó que no existía nulidad de juicio fraudulento si la ley no lo establecía expresamente. Ese fue uno de los últimos pronunciamientos de la Corte
anterior, precisamente. De hecho, estaba checando aquí ahorita esa tesis y la Corte ahí lo que dijo fue que pues si la ley no lo establecía, no podía nulificarse el juicio que ya se había concluido en todas sus etapas, aunque se argumentara su fraudulencia si la legislación no lo establecía. Hablar, pues todo parece serio. Ojalá si sea un petardo de estos que sirven para de la distracción, ya que ahorita está muy golpeada la Suprema Corte de Justicia. Bueno, por lo menos lo que he visto en presentaciones que ha tenido el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, en las universidades, por lo menos una que vi en la UNAM y en otros lugares, el abucheo y las preguntas agresivas han sido brutales, ¿no? Sobre todo en el sentido de que su afiliación o su relación con el partido oficial. Algo que quisiera comentar al respecto. No, por supuesto, no. Yo me tengo que mantener menos ahora, pero ni hablar. Pues muchas gracias de todas formas por la participación, como siempre, magistrado. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Magistrado ahí en La Paz, Baja California Sur, Eduardo Farías Gasca.